Recién hablábamos de estos momentos de definición y de incertidumbre en la interna del peronismo, pero también hablábamos al principio del programa sobre la excarcelación de esta... Domiciliaria. bueno, No, claro, está bien, yo decía excarcelación porque la pasaban a domiciliaria, pero técnicamente no es una excarcelación. claro, va a seguir presa, pero en su casa. Pero en su preventiva. casa, correcto. Que había motivado el accionar de la jueza Sandra Arroyo Salgado, por supuesto, esta preventiva que duró 10 días más o menos, una cosa realmente insólita, que por esta pavada se la haya tenido tantos días encarcelada, una persona que además habían asegurado desde su entorno familiar que tenía una afección de salud que ponía en riesgo este encarcelamiento. Es que la imputación es por atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación al odio por motivos políticos. Un escrache. Bueno, quien hizo esa configuración jurídica fue Sandra Arroyo Salgado, para quien un sector del peronismo está pidiendo una sanción en el Consejo de la Magistratura. Arrancamos por ese tema con nuestro entrevistado que está en línea con nosotros, que es el senador nacional Mariano Recalde, por supuesto, integrante del Consejo de la Magistratura. Recalde, ¿cómo va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Esta denuncia contra Arroyo Salgado apunta a abrir un tribunal de enjuiciamiento contra ella en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál sería la modalidad, Recalde? Sí, claro, es una denuncia por mal desempeño que apunta a su destitución, por supuesto. Es una jueza que para nosotros no puede seguir disponiendo de la vida y la libertad y el patrimonio de las personas. Con esta actuación se quedó demostrado que no tiene imparcialidad, que no tiene ecuanimidad, que no tiene mesura ni prudencia y que actúa con una desproporción y un ensañamiento que no es propio de un magistrado. Y te puedo dar elementos para decir por qué, ¿no? Fíjate que el hecho que está investigando es el que se habla por todos lados, que es poner un pasacalle y haber ensuciado la vereda con bosta de caballo, creo que es lo que tiraron. Eso no es un delito en ningún lugar del mundo, diría, no en la Argentina solamente. Y no se persiguió nunca a nadie por esto de la manera que lo hizo Arroyo Salgado. Con un ensañamiento brutal. Fíjate que vos decías recién, 10 días privada de su libertad y siguen privados de su libertad. Militantes políticos que se expresaron políticamente, que reaccionaron. Uno puede discutir después si está bien, está mal, si es bueno o es malo, pero no hay duda de que no es un delito. Que reaccionaron de esa manera cuando Espert llegó al punto máximo de su violencia verbal, de su agresividad, de sus amenazas, cuando insultó a la hija de Cristina en una conferencia nada más y nada menos que en la Universidad Católica Argentina, que salió a repudiar esos dichos. Y fue una reacción a eso de unas militantes que se sintieron también ofendidas seguramente, ¿no? Esto lo imagino yo. Y la jueza fue a buscar primero a una persona que era la titular de un auto que estaba cerca, porque no es la camioneta esa que se ve en los videos, sino otro auto que estaba cerca. La titular era Alesia, pero no solo se conformó con encarcelar a Alesia por ser la titular de un auto que estaba cerca de la zona, sino también a todos los que tenían cédula azul del auto. A la madre de Alesia, que es pobre, pero 3 días estuvo presa incomunicada, y a un exnovio que tengo entendido hace 4 años que no tenía más relación, y sin embargo se comió 3 días incomunicado por el solo hecho de tener una cédula azul. Por una situación, la verdad, menor. Te voy a dar un ejemplo que contaba mucho Rodo Tailade, que me parece elocuente además, porque fíjate cómo coinciden los personajes. Vos sabés que Espert, José Luis Espert, el denunciante, el querellante, el que se opuso a que le den la excarcelación a esta profesora de yoga, militante política, también tiene una cédula azul. Tiene la cédula azul de un auto, Fred Machado es el titular del auto, es un narcotraficante que está preso, que lo detuvieron en Neuquén en un aeropuerto y lo llevaron extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
Fíjate que con ese delito tan grave como es el narcotráfico, el lavado de dinero, no se buscó a los que tienen la cédula azul de los autos que usaba el Hubiera narcotraficante. caído preso expert. Hubiera caído preso Esper. En este caso sí lo hizo. Y después se las agarran gente que, la verdad, es evidente que tiene una finalidad política esta actividad judicial que está llevando adelante Arroyo Salgado y que no tiene nada que ver con hacer justicia, con ordenar y con aplicar el Código Penal, y mucho menos en lo que tiene que ver con delitos federales, que es lo que tiene competencia esta jueza. Ujú. Ahora, estamos hablando con Mariano Recalde, senador nacional. Eh, a mí me surge siempre esta duda, para mí es un tema todavía no resuelto, pero quizás ustedes que tienen activismo político, debaten partidariamente, quizás tengan una aproximación a esto. Tengo la sensación de que este fenómeno, entre comillas, que propone los libertarios de agresión permanente, de insultos, de denunciar a opositores políticos, a periodistas y demás, de llevar la terminología a extremos insospechados, eh, no termina de encontrar una respuesta adecuada, porque pareciera ser que si la respuesta es institucionalista, siempre se queda corta, siempre parece llegar tarde, siempre hasta resulta, como lo han dicho los propios libertarios, una respuesta ñoña. Si la respuesta es en el mismo plano de lo que de lo que propone todo el día el libertario, que es la agresión, el maltrato, etcétera, etcétera, o tirarle mierda a la puerta de la casa a José Luis Espert, viene una devolución en el plano jurídico y viene con encarcelamiento. Es difícil, me imagino yo, con estas disyuntivas abiertas, decidirse por cuál optar o si es que existe un tercer camino. No sé cómo lo evalúan ustedes. No, sí, totalmente, totalmente. Expert ataca como machirulo, violento, guapo, y se defiende después como una ñoña, como decías vos, ¿no? Como una ñoña que va y pide protección al gobierno y al Estado, porque unas nenas le pusieron un pasacalle en la puerta de la casa. ¿Se le ocurrió Pero me hace acordar esta alguno situación. ¿sabes lo que estaba pensando, Recalde? Si a alguno se le ocurrió invitarlo a pelear, como se hacía, o incluso estaba pensando en otros tiempos en la Argentina, cuando había El duelo está duelos, derogado. exacto. No, está prohibido el duelo en la Argentina, así que no, no es un mecanismo válido. Sí, no me parece a mí ese el método, pero me hace acordar otra cosa, de Ujú. otros momentos donde había mucha injusticia, porque a Spert se le hicieron denuncias en el Poder Judicial y obviamente no tramitan, duermen el sueño de los injustos, no avanzan y el tipo sigue violentando, amenazando, insultando. Pero me hace acordar esto que pasó con otra etapa de la Argentina donde también había unos compañeros míos que tenían los padres que habían sido víctimas de delitos muy graves, de secuestro, de violaciones, de desaparición, que le habían robado y estaban buscando a sus hermanos y veían que los criminales caminaban libres por la calle. Entonces habían inventado, habían ideado lo que hoy conocemos como el El escrache, escrache de hijos. Ujú. que era señalizar los lugares donde vivían estos asesinos para que los vecinos supieran que si bien no había justicia, que ahí vivía una persona que había asesinado, violado y matado. Esto, salvando las distancias, me parece que tiene algún punto de contacto. Ujú. La impotencia de ver que el tipo sigue agrediendo ha llevado a militantes políticos a expresarse de esta manera. Uno le podrá gustar más, le podrá gustar menos. Lo que no puede de ninguna manera pensarse es que es un delito. Recalde, ¿qué tal? Franco Mirraji lo saluda. ¿Qué tal, Franco? Muy bien. A ver, un diferencial que pareciera haber en este caso es el accionar de la jueza, de Sandra Rayo Salgado, que viene a convalidar aquello que está pidiendo el gobierno o sus aliados, en este caso, Expert. Digo, ¿cómo se paran ante eso? Digo, ¿hay preocupación por el accionar judicial que está, bueno, convalidando detenciones arbitrarias? Porque en el caso que estamos hablando fue enviada a un penal federal, imputada por delitos federales. Digo, ¿cuál es el análisis con respecto a eso, a la connivencia de un sector del Poder Judicial en este caso puntual? Sí, claramente, claramente. En otras épocas el terrorismo de Estado se llevaba adelante
a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? De los militares. Ahora es el Poder Judicial que primero puso presa a Cristina, hay que acordarse que todo esto sea en el marco de la injusta detención de Cristina, de la presidenta del Partido Justicialista, de la presidenta del partido de la oposición. Y la persecución a estos militantes políticos, en este caso a través de Arroyo Salgado, se suma a un conjunto de elementos estatales y paraestatales que se están llevando adelante para callar o para amedrentar a todos aquellos que piensan distinto o forman opinión en sentido contrario a lo que piensa el gobierno. Y esto no es un secreto ni algo que yo haya elucubrado, está escrito en los protocolos y en los decretos que dictó este gobierno para darle más facultades a la policía, para meterse en las redes, para detener gente sin orden judicial. Y la persecución y el hostigamiento y las denuncias penales y el ejército de trolls y los servicios de inteligencia con fondos reservados y limitados en un contexto donde dicen que no hay plata, ¿no? Que hay motosierra, puestos al servicio de todos esos recursos de perseguir opositores, da muestra que hay un plan del otro lado de acallar la oposición, que no ha funcionado, no ha funcionado en la última dictadura militar con las acciones más cruentas que se nos pueda ocurrir, que un ser humano podría imaginar, las hicieron todas las barbaridades juntas, y sin embargo los pueblos finalmente vuelven, finalmente reaparecen y resisten esa intención de querer dominarlos a través del terror. Recalde, ¿qué tal? Fernando Sibeira. ¿Qué tal, Fernando? Bien, te saco un poco del tema Arroyo Salgado. Te quería preguntar por la cuestión del Senado. Estuvimos viendo esta semana un video que va a quedar para el recuerdo, que fue la sesión de la Comisión de Trabajo, que formaste parte con la senadora Álvarez Rivero, tratando de terminar con la sesión y parándose, después volviendo. Ayer pasó algo parecido también con la Comisión de Presupuestos, donde tuvieron que sesionar el cine presidente porque tampoco fue. No, y a propósito de cómo va a quedar el Senado con esto, de un oficialismo que no quiere que funcione, ¿no? Y no quiere que avancen los proyectos que no le gustan. Sí, sí, efectivamente, más allá de las escenas bizarras o semi-graciosas que se vivieron, lo cierto es que hay una intención del gobierno y del oficialismo de que no funcione el Congreso, de que no se dictaminen los proyectos de ley, de que no se aprueben y finalmente de vetar, ¿no?, los proyectos que salgan. Y en una comisión se levantó la presidenta que hizo dar por finalizada la reunión, y a la siguiente lo que pasó en la de presupuestos, que ni vino el presidente de la comisión, queriendo deslegitimar la reunión, que se hizo igual, con quórum suficiente, con senadores y senadoras de distintos bloques, impulsando la sanción de los proyectos de ley que vienen ya de la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría que los aprobó, tanto el que declara la emergencia en discapacidad. Fíjate los temas que estamos hablando, ¿no? Las personas con discapacidad que están sufriendo un ajuste brutal, y los dos proyectos para los jubilados. Uh-huh. La reinstalación de la moratoria previsional para que aquellas personas que trabajaron toda su vida y no tienen los 30 años de aporte puedan jubilarse. Fíjate que son 9 de cada 10 mujeres en este momento que llegan a la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aporte. Sí. Y te quería preguntar, sí, uno de los proyectos tiene que ver con el de los gobernadores, que están pidiendo que se distribuyan de los fondos que no les está retaseando el gobierno, ¿no?, que retiene y no reparte. Y yo te quería preguntar, yendo más a lo político, si te parece que este enojo que están mostrando los gobernadores con el gobierno nacional va a servir para cambiar definitivamente las mayorías en el Congreso y va a haber una mayoría opositora. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que adviertan que no es dándole gobernabilidad a Milei, como hicieron hasta ahora la gran mayoría de los gobernadores, que las cosas se van a solucionar o que van a poder gobernar mejor para sus coprovincianos, que sus coprovincianos van a poder vivir mejor, sino precisamente poniéndole un freno a la motosierra, poniéndole un freno al ajuste, a la entrega del patrimonio nacional,
y al endeudamiento permanente sin ningún otro fin más que la fuga de capitales que está llevando adelante otra vez Toto Caputo a la Argentina. Ojalá que sea un cambio de época, que no sea simplemente para conseguir algunos recursos y seguir en la misma de siempre. Recalde, gracias por estos minutos con nosotros, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes. Hasta Un luego. abrazo grande. Mariano Recalde, senador nacional de Unión por la Patria, consejero de la magistratura, habló aquí con nosotros en Palo y Zanahoria.